Quería comentar aquí eh, un libro sobre trauma. Se titula TEP Complejo, es de Pete Walker y bueno, comentarlo un poco y también quiero recomendarlo porque yo he leído varios libros sobre trauma y para mí es el mejor, el de Pete Walker. Mm, Sobre todo el mejor, no en cuanto a lo mejor la ciencia y la teoría, sino en cuanto a un manual que te ayude para lidiar con el trauma en el día a día. Entonces, para mí, yo diría que TEP Complejo de Pete Walker es el número uno para mí de trauma. Yo me lo leí cuando salió en inglés hace 5 años o 7 años, bueno, hace ya bastante, y me cambió mucho la comprensión y todo. Así que empiezo diciendo que lo recomiendo sin lugar a dudas. Para todas las personas que tienen trauma, eh, casi diría para la gente que en general está sufriendo con cuestiones emocionales, ¿no? Porque yo creo, como mucha gente cree, como Pete Walker cree, que gran parte de las enfermedades mentales, ¿no? Enfermedades mentales, yo diría, porque eso es otra discusión, pero bueno, si es un buen nombre para darle al sufrimiento humano, el de enfermedad mental o no. Pero, ¿qué estaba diciendo? Que me voy. Em, sí, estaba diciendo que es un buen libro para cualquier persona que esté sufriendo con alguna cuestión emocional, ¿no? Entendiendo que el trauma siempre está por debajo. Pero bueno, es un libro que trata sobre trauma y que trata en particular sobre el trauma de desarrollo, ¿no? Em, ya expliqué en otro vídeo, ¿no? Hay dos tipos de trauma, ¿no? Uno es el trauma de shock, que es el trauma que todos entendemos, ¿no? Normalmente. El de un terremoto, el de una violación, ¿no? Te pasa una situación concreta muy fuerte y no sabes gestionar todas las emociones y se te queda, digamos, en el sistema, ¿no? Ese es el trauma de shock. El trauma complejo, que es el que trata Pete Walker, es un trauma más de pequeñas cositas en el día a día y que tienen más que ver con las relaciones y más que ver muchas veces con la familia o con la persona que está a tu cargo cuando eres un niño, ¿no? Entonces, básicamente el trauma complejo es el trauma que se te crea cuando no tienes una relación sana con tus padres, ¿no? Con tus cuidadores en general o con tu familia, un poco más extenso. Pues que no te han atendido, que han abusado de ti, que sí, que ha habido o abuso o negligencia emocional, ¿no? Entonces, sobre esto va el libro de Pete Walker. Y bueno, lo primero que diría es que Pete Walker es un tío muy cercano, es una persona que te cuenta sus batallas que ha tenido con el trauma. O sea, se le nota que es una persona muy cercana y que al mismo tiempo tiene mucha experiencia, ¿no? Pero no es esa sensación de que te están aquí dando la lección, ¿no? La chapa al que sabe. Es como, es muy cercano, es muy cercano. También es una persona experimentada. Escribe el libro con 65 años o algo así. Y, o sea, después de toda una vida trabajando sobre él mismo y, bueno, y trabajando como terapeuta, claro. Y, o sea, que como persona a mí me transmite mucha confianza, ¿no? Y eso es importante, sobre todo en estos temas, porque lo que queremos es sentirnos seguros, sentirnos comprendidos, ¿no? Eso es una parte importante. Entonces, en ese aspecto, Pete Walker para mí, eh, muy bien. Luego, una de las cosas que a mí y a más gente, ¿no? Eh, que más te relaja cuando lees a Pete Walker, que más dices, ah, es su concepto de flashback, ¿no? O sea, porque todos tenemos una idea de lo que es el flashback, ¿no? Con el trauma de shock, ¿no? Pues el soldado que de repente recuerda la batalla y tal. Pero eh, Pete Walker, digamos, crea este concepto de flashback emocional, que lo llama, para cuestiones que no son de trauma de shock, sino de desarrollo, ¿no? Y es muy interesante porque el tipo de flashback no es un flashback, y ahora explicaré por qué, en el que tú
tienes un recuerdo y tienes imágenes y tal. Muchas veces es un flashback en el que, como esas cosas te pasan cuando eres pequeño y aún no tienes la memoria, aún no puedes crear recuerdos, ¿no? Visuales. eh, Solo puedes crear recuerdos, digamos, emocionales. Entonces, y es que yo esto cuando leía a Pete Walker es que, ¡buah! Es que es una sensación de, claro, eso me pasa, ¿no? Porque a mí, bueno, se lo explico con un ejemplo mío. Lo que me ha pasado muchas veces en la vida es que yo voy viviendo mi vida y que de repente me pasa una situación y entro como una especie de trance emocional, pero yo, o sea, no sé lo que es, o sea, no tengo una narrativa sobre qué es eso, no sé decir esto es lo que me pasa, sino es como que entro aquí en un trance, eh, eh, me siento muy poca cosa, me siento muy avergonzado, siento mucho miedo. Y claro, yo lo que siempre he hecho ha sido, pues yo qué sé, además me da vergüenza, ¿no? Porque esto ya, ahora lo comentaré, está lleno de vergüenza todos esos estados. Te sientes muy asustado, muy pequeño, como un niño pequeño, te sientes con mucho miedo, muy angustiado, muy solo, y, y eso dura un tiempo, ¿no? Que luego tenemos formas con las que lidiamos con ese estado, pero... Y luego como cuando sales, digamos, como que no quieres pensar en ello, ¿no? Eso es como yo lo he vivido. Y a mí lo que me ayuda el concepto de Pete Walker es a decir, ah, me pasa esto, tengo un flashback. Y yo ahora cuando me pasa, porque aún me pasa, me pasa ya menos y tengo que agradecer en gran parte a Pete Walker porque ha sido para mí, durante los últimos años, ha sido un apoyo importante. O sea, lo importante, o sea, una cosa muy importante es que cuando a mí me pasa una de esas situaciones y entro en un estado de vergüenza o de miedo, que me pasa por ejemplo cuando hablo en público sí, o cuando estoy en una situación en la que me siento ignorado, eh, porque luego yo tengo ya lo he comentado en otros vídeos, tengo un tema de tartamudeo y tal, que me pasa de vez en cuando, y si estoy en una situación en público, conecto con ese miedo, ¿no? Emocional a tartamudear, con ese pánico escénico, y entro en una especie de, que es lo que Pete Walker llama el flashback. Y claro, yo sentía siempre mucha vergüenza. O sea, yo recuerdo que lo vivía como si tuviese un oscuro secreto que nadie podía saber. Así lo vivía yo, es que lo recuerdo perfectamente. Ahora, bueno, en cierta manera es un poco así, pero ya menos. Ya el hecho que esté haciendo este vídeo, por ejemplo, ya es algo y lo he hablado con gente ya, o sea, ya no es mi oscuro secreto. Y Pete Walker me ha ayudado a esto, a decir, ah, vale, que lo que me pasa es un flashback emocional. Cuando estoy en la cena familiar con mi familia, en Nochevieja, lo que sea, y me empiezo a sentir agobiado, me empiezo a angustiar y tal, estoy conectando con emociones, porque no es una memoria cognitiva, con emociones, es una memoria procedural que se dice, ¿no? No sé si es procedural como se traduce del inglés al español, pero bueno, es una memoria corporal, si quieres. Y de repente me siento ahí avergonzado, me siento solo. Y ahora tengo la herramienta de decir, ah, vale, es un flashback, es como que una parte de mí ya lo puede ver, y aunque sigue siendo difícil, pero, pero ya es mucho más lo objetivas, por así decir, ¿no? Ya no es algo terrible que te pasa como... Es que era, o sea, como cuando Frodo se pone el anillo y entra ahí como, uff, que ve Mordor y todo, pues así, ¿no? O sea, la gente que le pase lo entenderá esto. Y bueno, entonces el concepto de flashback y leer sobre ello, ah, vale, que esto no es una cosa rara, que esto te pasa porque tienes un trauma, tal, es una cosa que alivia mucho, la verdad, alivia mucho. Entonces, eso por un lado, eso quizá lo más marcado. Em, luego, bueno, o sea, para entender un poco el esquema de trabajo de Pete Walker, eh, él lo que nos dice es que tenemos, que nuestro trauma, un trauma de desarrollo, tiene mucho que ver con habernos sentido abandonados en nuestra familia, ¿no? En nuestra familia, que no tiene por qué ser porque tengamos unos padres que sean malas personas ni nada, sino simplemente eh, hicieron lo que pudieron, ¿no? Hombre, si es en el caso de abuso, pues ya es otra cosa, pero si es en el caso de negligencia, de no atender tus necesidades, pues que no se trata de demonizarlos, ¿no? Esa no es la cuestión. Pero
Entonces tú te has sentido abandonado en tu infancia y claro, como cuando tú eras pequeño tú no puedes gestionar esos sentimientos, ¿no? Tú entonces los reprimes y desarrollas mecanismos para no acceder a esos sentimientos, ¿no? Pero eso está ahí, por así decir. Entonces, cuando te haces mayor, en tu día a día, de repente un flashback básicamente sería acceder a esos estados de soledad y de sobrecogimiento, de miedo, porque sentirte solo cuando eres pequeño está muy asociado con mucho miedo, ¿no? Porque, claro, cuando eres un niño pequeño, sentirse solo, estar solo en el mundo puede ser sinónimo de muerte. Dependes de tus padres, de tu familia para sobrevivir. Entonces, cuando eres mayor, empiezan los accesos, digamos, de ese trauma a través de lo que en inglés se llama triggers, de los desencadenantes, ¿no? Algo en la vida, una pareja muchas veces te desencadena esa soledad, esa soledad. Y claro, aquí para entender el concepto es importante. El problema no es sentir ese abandono, esa soledad. El problema y lo que nos hace sufrir, y en realidad lo que compone el flashback emocional, es el no ser capaz de mantenerte presente con esa sensación de abandono y empezar a estresarse, a angustiarse, ¿no? Porque ahora voy a explicar cómo son las dinámicas, ¿no? En el flashback, lo que ocurre. Pero si tú eres capaz, de hecho sanar consiste en esto, en gran medida, si tú eres capaz de estar con mindfulness, que se dice, ¿no? Con presencia y con capacidad de estar con eso sin sobrecogerte, con esa soledad y la sientes, la lloras, la ¿cuál es la palabra? La movilizas, ¿no? Sanar es eso, ¿no? Es sentir, o gran parte de sanar, sentir eso que tenías ahí sin sentir, ¿no? Hacer las paces, ¿no? Pero lo que pasa es que antes de que desarrollemos esa capacidad, cuando algo en la vida nos conecta con ese trauma, lo primero que sentimos es el abandono, la soledad, y enseguida, rápidamente, el siguiente paso, esto es lo que dice Pete Walker, es sentir miedo y vergüenza. Es sentir miedo y vergüenza, en plan, esto es terrible, este abandono no debería estar pasando, ¿no? Vergüenza, esto es indigno, si me pasa esto me van a rechazar. Esto es el siguiente paso, ¿no? Como eso también se nos hace difícil saber estar presente con ese miedo y con esa vergüenza, el siguiente mecanismo, o sea, lo que hacemos para huir, en este caso, del miedo y la vergüenza, es el crítico interno. Y también puede ser externo, pero bueno, vamos a centrarnos en el interno. Que es empezar a juzgarte, decir, es que mira lo que he hecho, es que mira, claro, soy una mierda, claro que se van a reír de mí si tartamudeo delante tal, porque claro, porque cual, porque no valgo nada, porque tal. Es como, es, es una voz interna, un crítico, que sirve para huir de ese miedo y de esa, de ese miedo y de esa vergüenza, ¿no? Entonces, eh, eso es el siguiente paso. Entonces tenemos el abandono, que es lo más primordial, lo más esencial, ¿no? Lo más primario, y que como digo, sanar es tener una buena relación con eso. Pero como no hemos aprendido a estar con eso bien, nos surge el miedo y la vergüenza. Como no hemos aprendido a estar con eso bien, nos surge el crítico, ¿no? Que nos juzga, que tal. Pero luego hay otra, otra capa de reacción, porque Pete Walker lo llama capa de reacciones. Es importante esto, ¿no? El sufrimiento es la capa de reacción, no es la emoción en sí. Que si pudieses sentirla. De hecho, una infancia sana es tú te conectas, o sea, sientes la soledad porque a veces se siente humano y tu padre viene y te cuida aquí, ¿no? Pero como no pasó eso, empiezas a reaccionar, ¿no? Porque no puedes tú darte ese cariño todavía. Sanar es darse ese cariño ya cuando eres adulto. Entonces, la siguiente capa de reacción después del crítico es lo que Pete Walker llama las cuatro Fs en inglés. No sé cómo lo tradució esto en español, yo es que lo he leído en inglés. Pero bueno, las cuatro Fs porque son las iniciales de cuatro palabras en inglés, ¿no? Flight, fight, freeze and frown. Fawn, perdón, fawn. Pero bueno, traducido, da igual lo de las Fs, las cuatro respuestas son la pelea, ¿no? Pues cuando a alguien le surge una dificultad en la vida se pone agresivo, ¿no? Em, la huida, que cuando a alguien le pasa algo que no le gusta, sale evitando. Luego, la congelación, que sería la traducción, que es quedarse bloqueado. Bloqueado.
Esa es la tercera, que sería el freeze en inglés, que es congelación. Y la otra es lo que en inglés se llama fawn, que es el hacerte una persona servil, ¿no? Como el cuidador de los demás, como el complaciente, ¿no? Que es una forma también de huida. Entonces, recapitulando rápido, la emoción primordial, que es el trauma, perdón, es la soledad, ¿no? La sensación de abandono, como se nos hace muy difícil, miedo y vergüenza, no sabemos estar con eso todavía, el crítico, no vales nada, tal. Y luego alguna de las 4 respuestas que he dicho que dependen mucho del carácter de la persona. Hay gente que se queda parado, hay gente que es agresiva, pero todas son expresiones de una incapacidad de lidiar con con una emoción principal, ¿no? Entonces, o sea, para Pete Walker, eh, 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 la depresión, el abandono, esta sensación tan primaria es lo primero que causa el miedo a la vergüenza, que causa el critic, el crítico y que causa las 4 respuestas. Pero también dice que va al revés, ¿no? El mecanismo. También si... eh, o sea, cuando tú te ves ahí enfadado, también te juzgas por ello, también te entra miedo y te entra más soledad. Entonces, pero vamos, ese es el esquema de Pete Walker. Y básicamente, o sea, la terapia Pete Walker se trata de ir gestionando todas las etapas, ¿no? Podrías decir que vas hacia detrás, ¿no? Para llegar a conseguir estar presente con la soledad, pero primero estás presente con tus reacciones, ¿no? Si es una persona que se cabrea con la gente, pues estar presente. Y al estar presente eres capaz de darte cuenta que te estás juzgando, de darte cuenta que en el fondo tienes miedo y vergüenza. Y luego, si estás con el miedo y la vergüenza, al final accedes a las emociones más primarias y es cuando ya lloras y lo sueltas todo. Obviamente los pasos se mezclan un poco, pero básicamente sería el trabajo que propone Pete Walker es eliminar la reactividad para llegar a ser capaz de estar eh, con las emociones primarias, ¿no? Esas de soledad. Y bueno, al final me he enrollado describiendo un poco toda esta teoría de Pete Walker, pero luego tiene muchos consejos para cuando estás en medio del flashback, cómo lidiar con ello. Eh, o sea, tiene muchas cosas prácticas y sobre todo el libro te hace sentir muy comprendido y muy... ¡Wow! O sea, yo cuando lees Pete Walker es como ahora sé lo que me pasa, ¿no? Y así que bueno, recomiendo mucho el libro realmente. Para cualquier persona que esté sufriendo emocionalmente, especialmente si tiene traumas y si algo de lo que le he comentado le suena, realmente lo recomiendo y nada, que está ya traducido al español, así que os lo recomiendo encarecidamente, la verdad.